Hola chicos. Mm, Recuerden que estamos en el tema de anatomía y fisiología en los aspectos básicos de lo que es la licenciatura de turismo. Les voy a pasar la presentación desde el inicio, puesto que esto no lo tienen, pero ya lo vimos en clase, ¿sí? Em, ok, recordamos que lo primero visto fue el sistema circulatorio. Ya mencionamos sobre cómo es el sistema circulatorio, sus estructuras básicas. También mencionamos lo del volumen, la sangre y cómo se modifica esto. Recuerden que el sistema circulatorio se va a ver afectado por cualquier cambio o alteración en las estructuras de que participan en el mismo, ¿sí? Entonces, algo que afecte el volumen de la sangre, pues va a afectar el sistema circulatorio. Algo que afecte directamente con el latido de corazón también va a afectar el sistema circulatorio. Así como en las venas o en las arterias, si afecta algo directamente, pues esto va a generar un cambio en el sistema circulatorio, entre otras cosas, ¿sí? Como la participación del sistema nervioso que veremos después y demás cosas, ¿sale? Esto pues ya lo habíamos visto, vimos sus funciones básicas. También hablamos del sistema respiratorio, alcanzamos a ver las partes conformacionales, vimos cómo es el paso de la respiración, del aire, cómo llega a pasar por todas las estructuras, se filtran, se dirigen y cómo ocurre el cambio de transporte de oxígeno por el dióxido de carbono, eso ya lo vimos. No quiere cambiar, ahora no quiere cambiar. Ya, ok. Muy bien. Aquí vimos lo que es el saco alveolar, ¿no? Vimos cómo es si lo partieran. Inclusive la parte inferior se puede apreciar. Aquí, en esta parte, un saco alveolar enfermo que tiene ahí fluido, mucosidad y demás. En esta parte, pues, como sería sano. Sí, y bueno, después de esto vimos la parte del intercambio de los gases. Aquí podemos observar las funciones básicas: intercambio de gases, metabolismo pulmonar, fonación, que es el hablar. Ya vimos que ahí participa la epiglotis, la parte de la laringe, el equilibrio de ácido-base, que lo hablé muy, muy breve. Y las defensas, acuérdense que hablé del macrófago en, en la participación de las sustancias que dañan el pulmón. Ok, bien, aquí podemos ver el flujo de una arteria o de una vena. En este caso pareciera ser una arteria, transporta lo que es la sangre y pasa el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Aquí se ve otro proceso un poco más a microscopio, digámoslo así, aunque es un diagrama virtual. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado en clase. Ok, lo siguiente es el sistema locomotor. Bueno, en el sistema locomotor, también llamado, bueno, en realidad en su temario viene como sistema óseo y sistema muscular. Yo no quisiera verlo de maneras separadas, porque finalmente trabajan en conjunto y ambos en ese conjunto se llaman sistema locomotor, ¿sí? También se llama sistema musculoesquelético. eh, y bueno, esto es un complejo red de tejido que permite al cuerpo humano sostenerse de pie y realizar diversos movimientos. Desde simplemente pueden caminar o pueden hacer algo más preciso. Las funciones vamos a mencionar más adelante. El aparato locomotor consiste en la unión de varios conjuntos diferentes, que en este caso es el sistema, mencionaba yo, osteoarticular. Y quiero mencionar osteoarticular porque también porque está compuesto de huesos, ¿sí? La parte ósea, y articulaciones, a su vez como también ligamentos.
y también tendones, pero bueno, estos ya se van a ver con relación al músculo. Y el sistema muscular es esa parte que es más de músculo y tendones, pues. Entre ambos brindan, mencionaba, el soporte al cuerpo, le dan su forma, le permiten realizar movimientos, tienen coordinación, igual ahí tiene mucha participación el sistema nervioso. Sí, recordemos que parte del sistema nervioso, parte importante, va pasando por la columna vertebral, ¿sí? Y de hecho esto le da protección a la parte del sistema nervioso, que después veremos. Bueno, decía que dentro de los sistemas que componen el sistema locomotor, el sistema óseo se considera como pasivo, ya que finalmente el hueso, aunque se encuentra ahí y tenga la articulación, no tiene como tal un movimiento, ¿sí? Pese que se mueve al momento de que ustedes hagan alguna coordinación muscular o demás. Pero no se está moviendo como tal la estructura, sino que va dentro de lo demás. El segundo es el sistema muscular, que este sí es ya activo. Este último es el que pone en movimiento realmente. Incluso ustedes aprietan las manos o aprietan algo y se ve cómo se contrae el músculo. Y esto sí tiene movimiento, sí es una parte activa. Estos movimientos, pues, es como mencionaba, a través de la compresión, a través del estiramiento de las fibras musculares, la relajación y demás. Esto siempre que llegue una orden del sistema nervioso, se necesita un estímulo del sistema nervioso. Como pues ustedes mismos al momento de querer hacer un movimiento, pararse o lo que sea, el sistema nervioso ordena que se genere ese movimiento, manda el impulso y automáticamente el músculo va a responder, y obviamente dentro de ese músculo va a haber hueso y se genera ese movimiento, ¿sí? Entonces, básicamente si lo analizamos sería como si le diéramos toques y de esa forma se generara ese movimiento. Esto no voy a profundizar en aspectos que son más de medicina porque no quisiera confundirlos, pero sí quiero que quede claro que en el cuerpo manejamos niveles o voltajes de electricidad. Estos voltajes de electricidad los tienen las células musculares, por ejemplo. Y cuando llega un impulso nervioso, es como si le llegara una descarga eléctrica y esa carga de electricidad que tiene esa célula cambia. O sea, de hecho se llama despolarización. Cambia y esa despolarización genera que haya una contracción de las fibras. Es algo complejo que en el semestre pasado sí quise explicar muy a profundidad, pero realmente generé más dudas y confusiones y por eso ya no voy a hacer hincapié en esto. Pero espero que se entienda esto de la descarga eléctrica y la despolarización que genera una contracción muscular. Esto lo pueden ver inclusive ustedes cuando, por ejemplo, hubo de hecho un experimento donde unas partes de tentáculos de pulpos se ponían en una cubeta, un balde con agua, y se les daban como descargas y los tentáculos se movían o se generaban alguna especie de movimiento, pues, y esto se veía que era porque todavía se podía despolarizar las células de ese tejido, ¿sí? Bueno, les decía. Bueno, entonces seguimos. Un punto importante del aparato óseo, bueno, del aparato óseo, es la parte de las articulaciones. Estas articulaciones se encuentran en la unión cuando están en contacto dos o más huesos. Y estas son como una especie de colchones, por así decirlo, para que no haya una fricción y no se lastimen entre hueso y hueso, no haya un desgaste de los mismos huesos. Estas pues permiten que haya cierto movimiento y que no haya lesiones también. Los huesos ocupan un sitio fijo
en las articulaciones. Esto es porque están unidos los huesos con huesos gracias a los ligamentos. A los ligamentos, digamos que son como ligas, ¿sí? Por eso se llaman aquí. Por ejemplo, sería una articulación. Aquí tenemos otra articulación. Aquí tendríamos otra articulación. Y cada vez donde haya puntos de movimientos, ¿sí? Estaríamos hablando de articulaciones. Estos están unidos les decía yo, por ligamentos, ¿sí? De la misma manera, lo que uniría el hueso con los músculos, o sea, esta parte sería, por ejemplo, un músculo, un conjunto de músculos, y aquí está como la parte del hueso, y esta partecita que se ve aquí como blanca, ¿sí? O como por ejemplo esta de aquí que se ve como blanco, son tendones. Esos tendones son los que unen los músculos con los huesos, ¿sí? Es la única diferencia en realidad, pero como tal podríamos pensar que es algo muy similar los ligamentos y los tendones, solo cambia que une qué. Y bueno, entre las partes estructurales del sistema locomotor tenemos músculos, tenemos huesos que son muy importantes. De hecho, en particular me gustaría mencionar huesos importantes. No quiero que se aprendan todos, les digo que no es relevante el aprenderse todos los huesos, no para ustedes, ni tampoco saber qué cantidad de huesos tenemos. Hay diferentes clasificaciones, algunas dirán que 206, otras dirán que 103, otras dirán que 98. Eso es irrelevante para ustedes y para la mayoría de las personas, de hecho. Dentro de los huesos que sí quisiera que conocieran es, pues obviamente, el cráneo, ¿no? Este está compuesto de diferentes huesos, pero no vamos a hablar de ello. Dentro de los huesos largos, por ejemplo, tenemos este de aquí, que es el húmero, ¿sí? Ahí donde ustedes hacen su conejito. Tenemos otro hueso como acá, estos que si se dan cuenta son dos huesos, uno se llama radio y el otro se llama cúbito. ¿Cómo identificar cuál es cuál? Es muy sencillo, hay una técnica muy fácil. Decía un amigo, la parte del radio, o sea, este hueso de aquí, que es donde está aquí el pulgar, si se dan cuenta, decía, tiene su antenita. Cerraban el puño y dejan el pulgar hacia arriba, y donde está el pulgar, ese es el radio. Y el cúbito sería el otro, ¿sí? Esa es una forma. Otro de los huesos que son importantes, bueno, para mencionarles, aquí dentro de estos huesos de la mano tenemos huesos que se llaman falanges, ¿sí? A ver, vamos a hacerle el zoom. Ok, estas serían unas falanges. Y si se dan cuenta, aquí tenemos la muñeca y pueden observar cómo hay muchos huesitos, múltiples huesitos. Si los alcanzan a ver, yo quiero creer. Se ven como 7 más o menos, aquí se alcanzan a ver. De ahí les dije que había una mnemotecnia que nosotros nos aprendíamos, que era es pipi gagatata, para saber los nombres de esos huesos. Si se los quieren aprender y buscar esa mnemotecnia, adelante. Realmente no la voy a preguntar. Es curioso nada más si lo quieren aprender. Yo a la fecha no lo he usado para nada en mi cuestión profesional, pero pues es curioso el saber esos nombres, ¿sí? Aquí tenemos la cresta ilíaca, un hueso ilíaco, y aquí tenemos el sacro, de medio de aquí. También tenemos dentro de los huesos largos, que les digo que sí son importantes que se lo sepan, porque probablemente mencione algún caso donde ustedes me tendrán que decir qué hueso es el afectado. Los huesos largos, les repito, aquí tenemos el fémur, sí, uno de los huesos más grandes que hay, de hecho, si no es que es el más. Sí, tenemos también, pues, aquí como mencioné antes, el húmero también es uno de los huesos muy grandes que hay. Tenemos también aquí dos huesos, que es la tibia y el peroné. En esta parte de aquí está la parte interna, o sea, lo que está más hacia adentro. Si ustedes separan la parte de adentro, esa es la tibia, y la parte externa, o sea, la parte de afuera, sería el peroné, ¿sí? ¿Qué otros? Bueno, tenemos las costillas. Estos son, yo creo que todos lo saben. Aquí se puede observar parte de la columna vertebral.
Y en la parte de atrás, estas que se ven aquí atrás de de las costillas, perdón, esta de acá y también estas de acá, son los omóplatos o también reciben el nombre de escápulas. ¿Sí? Aquí podemos observar unos huesos muy delgados, ¿sí? Unas líneas que unen aquí en la parte de los hombros y estas son las clavículas. Y bueno, en la parte del músculo, de los músculos más importantes, tenemos aquí en esta parte los músculos más grandes del cuello, que se llama, tiene un nombre que parece trabalenguas, su nombre es esternocleidomastoideo. Y en la parte de atrás, creo que aquí no tengo una hacia atrás, pero se vería la continuación de la parte de un músculo que está en el cuello, pero que va hacia la espalda, y sería el trapecio, uno de los músculos más importantes también del cuello y que va hacia la espalda, ¿sí? De hecho, cuando les duele mucho el cuello así, se agarran ahí, el parte del músculo trapecio, y cuando se llegan a torcer, que dicen, tengo una tortícolis, se durmieron chueco, es el músculo esternocleidomastoideo, que no puede ni voltear hacia la derecha o la izquierda. Este es otro músculo importante, que es el músculo deltoides, ¿sí? Es un músculo donde está el parte del hombro y lo ocupa mucho para inyectar, de hecho, ¿sí? ¿Qué otros músculos son importantes? Bueno, son todos importantes, ¿no? Pero por lo menos que quisiera que supieran ustedes. Pues tenemos los bíceps, ¿sí? Los bíceps, perdón, que lo desarrollan mucho para hacer ese músculo del brazo, ese conejo que quieren, ¿sí? Los pronadores tenemos aquí, los músculos rectos del abdomen, ¿sí? Tenemos los oblicuos también que están aquí en los oblicuos, ¿sí? Igual los que hacen ejercicios conocerán, ejercicio y quieren estar bien fitness, conocerán más sobre este tipo de músculos, ¿sí? Aquí en las piernas pues tenemos los músculos cuádriceps femorales y tenemos también los músculos aductores, ¿sí? Em, Tenemos así también parte de los músculos que están aquí, de los peroneos largos y otros peroneos más cortos, y tenemos los músculos tibiales. Hay diferentes, ¿sí? Esto si quisiera que se aprendieran por lo menos los más grandes que llegan a tener. Em, sí es importante que aprendamos lo que son los movimientos. Sí quiero que por favor en su cuaderno, para ver si lo reviso la siguiente clase, me escriban sobre los movimientos de los músculos, bueno, más que nada los movimientos corporales que serían como flexión, extensión, rotación, pronación, ¿sí? Quiero que me investiguen esos, por favor. Y en lunes los voy a preguntar. Las funciones, ya los había mencionado algunas, pero el sistema óseo tenemos la estructura, así como el sistema muscular dan estructura, ¿sí? O sea, como la forma y que tengan esa forma de cuerpo. La protección, obviamente, el músculo y el hueso nos van a proteger, sobre todo el músculo va a proteger porque es más de la parte externa. La estabilidad, claro, si no tenemos, por ejemplo, un pie o algo así, pues no vamos a poder parar igual, ¿no? La postura también, sí, gracias a los huesos, gracias a los músculos, tenemos el poder pararnos de forma firme, sí, o si queremos encorvarnos. Esto mismo está ligado con la forma, de hecho, estructura, postura, estabilidad y forma son como que parte de algo mismo. En cuanto a la locomoción, pues es el movimiento como tal. Y en la parte de la hematopoiesis, en la parte del sistema óseo, ¿sí? Estamos hablando ya de este punto de acá. La hematopoiesis es que genera nueva sangre, ¿sí? Nuevos componentes sanguíneos. Vamos a decir que si se necesitan plaquetas, pues más plaquetas. Si se necesitan más eritrocitos, pues más. Y más leucocitos genera más. Esto principalmente en los músculos, perdón, en los músculos, en los huesos grandes o en la misma médula ósea, sí, que se encuentra en la misma columna vertebral, pero se encuentra la médula ósea en los huesos grandes, en la parte interna, ahí es donde se genera. Y el mismo sistema óseo también tiene forma como
almacenamientos de minerales. Ahí se almacena principalmente calcio. En el sistema muscular, la última diferencia es la producción de calor. Se genera calor por la contracción de de las fibras musculares. Les digo que cuando hay una contracción hay cierta liberación de calor. Ese proceso está un poco complejo, pero ustedes pueden saber que hay esto. Y finalmente la mímica. La mímica es las pues, gesticulaciones que llegan a hacer y el que haya ademanes y demás. ¿Sale? Y me parece que eso sería todo. Y ya estaríamos hablando de otras cosas en otra clase. Y